Soy Clara Walsh, tengo 28 años, y jamás imaginé que mis propios padres me traicionarían de esta manera. Fue durante una tensa cena familiar en Sevilla, Andalucía, cuando sus palabras me golpearon como una bofetada. Ya no formas parte de esta familia. No vuelvas. Mi corazón latía con fuerza mientras los miraba fijamente, mi tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. Los ojos de mi madre estaban fríos, el rostro de mi padre impasible y mi hermano solo sonreía con suficiencia. Antes de que pudiera reaccionar, se levantaron, señalaron la puerta y tropecé hacia la noche. El cerrojo hizo clic a mis espaldas, la llave en mi mano, de repente inútil. Golpeé la puerta gritando, pero nadie respondió. Mi mundo entero se desmoronó en ese instante, expulsada de mi propio hogar. Sin explicación, solo su cruel despedida. Me registré en un hotel barato, mi mente girando, tratando de entender por qué habían hecho esto. ¿Fue porque me negué a unirme al negocio familiar, o porque me atreví a perseguir mi sueño de escribir guiones? Una semana después mi teléfono vibró con un correo electrónico urgente de su abogado. Tenemos un problema. Llame inmediatamente. Mi estómago se apretó. Hacía una semana, me habían echado fríamente y declarado que ya no era familia. Y ahora, a través de su abogado, me estaban suplicando ayuda. Miré las palabras en la pantalla y solté una sonrisa amarga. ¿Alguna vez has enfrentado la traición de las personas en las que más confiabas? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Crecer en Sevilla significaba vivir bajo la sombra del nombre de la familia Vargas. Mi madre Elena Vargas dirigía nuestro negocio familiar de organización de eventos como una general al mando de un ejército. Bodas, galas corporativas, lo que se te ocurra. Lo construyó desde cero y era su orgullo y alegría. Cada conversación a la mesa giraba en torno a listas de clientes, reservas de locales o márgenes de beneficio. Mi padre, Javier Vargas, se encargaba de las finanzas, siempre asintiendo a las órdenes de mi madre, su silencio más elocuente que las palabras. Luego estaba mi hermano, Mateo Vargas, 5 años mayor, el hijo dorado que prosperaba en el negocio, absorbiendo los elogios de mi madre como si fuera oxígeno. Yo era la oveja negra, la soñadora que prefería garabatear guiones a cuadrar presupuestos. Siempre me había encantado escribir historias, guiones, cualquier cosa que me permitiera escapar. Pero para mi familia, era una pérdida de tiempo. Necesitas un trabajo de verdad, solía replicar mi madre entrecerrando los ojos cada vez que mencionaba la posibilidad de presentar un guión. Mateo sonreía, soltando frases como, sigue soñando, Clara, pero no esperes un cheque. Incluso mi padre, que rara vez hablaba, murmuraba, el negocio es lo que nos mantiene a flote. Sus palabras dolían, pero seguí adelante escabulléndome a un pequeño estudio en Sevilla el año pasado para presentar mi primer guión. Fracasó estrepitosamente. El rechazo me destrozó, pero sus risas en la cena dolieron más. Te lo dije, dijo Mateo, sirviéndose más vino. La única persona que realmente me entendía era mi abuela, Florence Walsh. La abuela Florence no se parecía en nada al resto. Se sentaba conmigo en su porche, sus manos arrugadas pero firmes, enseñándome a crear diálogos que calaban hondo. Tus historias importan, Clara, decía, su voz, sus ojos cálidos brillando de fe. Pasábamos horas desglosando películas antiguas, analizando cada línea, cada giro. Anotaba en los márgenes de mis guiones, su letra cursiva pulcra y alentadora. Sigue adelante, susurraba, no importa lo que digan. Esos momentos eran mi salvación, el único momento en que me sentía vista. La abuela Florence falleció hace 2 años y su ausencia dejó un vacío que nada podía llenar. Pero la presión de mi madre, mi padre y Mateo nunca cesó. El negocio lo era todo, su legado, lo llamaban. Cuando era niña, los acompañaba a sus eventos, cargando manteles o montando sillas. Pero incluso entonces me escabullía para escribir escenas en mi cuaderno. Mi madre me atrapó una vez, su rostro contorsionado. No estás aquí para jugar, Clara. Este es nuestro futuro. Tenía 12 años. Para cuando llegué a los 20 me había mudado para perseguir mi sueño en la pequeña escena cinematográfica de Sevilla. Pero después del rechazo del estudio, tuve que volver a casa con la cola entre las piernas. Las miradas en sus rostros lo decían todo. Era un fracaso.
Vivir de nuevo en casa era como caminar sobre cáscaras de huevo. Todos los días mi madre me presionaba para que me uniera al negocio. Podrías ser genial en esto, Clara, decía, su tono más una orden que un estímulo. Mateo intervenía, ella lo arruinaría, mamá. Quédate con lo que conocemos. Mi padre solo sorbía su café, evitando mi mirada. Intenté seguir escribiendo, encerrándome en mi habitación, tecleando hasta altas horas de la noche. Pero sus voces resonaban a través de las paredes. Llamadas de clientes, planes de eventos, la risa burlona de Mateo. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Mis guiones, un secreto que tenía que ocultar. Las palabras de la abuela Florence me mantenían en marcha. Me había dejado su vieja máquina de escribir, un trasto aparatoso que atesoraba. Pasaba los dedos sobre sus teclas, recordando sus lecciones. Una buena historia necesita corazón, Clara. No dejes que nadie te lo quite. Pero el corazón no era suficiente cuando las expectativas de mi madre se cernían como una tormenta. Irrumpía en mi habitación, arrojando propuestas de eventos sobre mi escritorio. Léelos. Aprende algo útil. Asentía, pero mi mente estaba en otra parte, perdida en escenas que nunca terminaría. Las pullas de Mateo se volvieron más afiladas también. ¿Sigues escribiendo tus peliculitas?, decía, apoyado en el marco de la puerta. Madura, Clara. Empecé a dudar de mí misma. Quizás tenían razón. Quizás mis sueños eran solo fantasías infantiles. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la abuela Florence, escuchaba su voz, instándome a luchar. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y de alguna manera, esa fe se sentía como lo único que me mantenía unida. En casa, la presión solo empeoraba. Mamá tenía un objetivo, que me incorporara al negocio familiar de organización de eventos. Clara, esta es tu oportunidad de demostrar tu valía, dijo, empujando una pila de propuestas de clientes a través de la mesa de la cocina. Blair Eventos era su imperio, y esperaba que yo me ajustara. Me sentaba en las reuniones, anotando detalles para recepciones de bodas o retiros corporativos, mi mente divagando hacia el guión que había estado retocando durante meses. Por la noche cerraba la puerta de mi habitación con llave, tecleando furiosamente, creando escenas sobre personajes que luchaban por su libertad. Enviaba propuestas a pequeños estudios en Sevilla, esperando un avance. Pero cada correo electrónico de rechazo se sentía como un puñetazo, y la voz de mi madre resonaba en mi cabeza. Esto no es un juego, Clara. Tienes que madurar. Mateo no era mejor. Irrumpió en mi habitación, echando un vistazo a la pantalla de mi portátil. ¿Sigues jugando a ser guionista?, se burlaba, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. Estás perdiendo el tiempo de todos. Él prosperaba en el negocio, encantando a los clientes y basking en la aprobación de mi madre. Para él mis sueños eran una broma, una distracción del legado familiar. Mi padre, como de costumbre, permanecía en silencio con los ojos fijos en su taza de café durante nuestras tensas cenas. Pero su silencio gritaba acuerdo con las demandas de mi madre. Solo inténtalo, Clara, murmuraba a veces, sin apenas levantar la vista. El negocio es estable. Estable. Esa palabra se sentía como una cadena. Seguí escribiendo, sin embargo. Me quedaba despierta hasta pasada la medianoche perfeccionando diálogos, imaginando mi nombre en un cartel de película. Conseguí un trabajo en un pequeño estudio en Sevilla la primavera pasada, ayudando en una película de bajo presupuesto. No era mucho, pero era mío. Un pie en la puerta. Pasaba días en el set absorbiendo cada detalle, retocando mis propios guiones durante los descansos. Luego, hace 3 meses, el estudio perdió financiación. El proyecto colapsó y también mi trabajo. Estaba devastada. Mis ahorros agotados, mi confianza por los suelos. Sin ningún otro lugar a donde ir, empacamos mis maletas y volví a casa. En el momento en que crucé la puerta, las expectativas de mi madre me golpearon como una ola. Probaste tu pequeño hobby, dijo su voz fría. Ahora es hora de unirte a nosotros de verdad. Me entregó un portátil de la empresa ya cargado con hojas de cálculo de eventos. Quería gritar, decirle que no me rendiría. Pero necesitaba un techo sobre mi cabeza,
así que asentí, tragándome mi orgullo. Mateo no lo dejó pasar. Ya de vuelta, decía, apoyado en el mostrador. Supongo que tus sueños de Hollywood no salieron bien. Sus palabras quemaban, pero me negué a que me viera quebrarme. Cada día era una batalla. Mi madre me arrastraba a reuniones de clientes, presentándome como la nueva organizadora, mientras yo forzaba una sonrisa, mi cuaderno lleno de ideas de guiones oculto en mi bolso. Escuchaba a Mateo fanfarronear sobre conseguir un gran evento corporativo, su ego llenando la sala. Mi padre asentía sin cuestionar, sin defenderme. En casa me escapaba a mi habitación, volcando mi frustración en mis guiones. Escribí sobre una mujer que se liberaba de una familia controladora, su coraje creciendo con cada página. Se sentía como un espejo de mi vida, pero la tensión seguía aumentando. Mi madre comenzó a programarme para eventos consecutivos, sin dejar tiempo para escribir. No estás haciendo tu parte, solía replicar cuando me perdía una fecha límite, sus ojos acusadores. Mateo añadía leña al fuego soltando comentarios sarcásticos como, quizás si te concentraras, realmente contribuirías. Mordía mi lengua pero por dentro estaba gritando. Escabullía llamadas a una amiga de la industria del cine preguntando por nuevas oportunidades, pero los rechazos seguían llegando. Mis sueños parecían más lejanos que nunca, y el peso de su desaprobación me estaba aplastando. Una noche me senté a mi escritorio mirando mi último guión. Había escrito una escena donde la heroína se enfrentaba a su familia, su voz fuerte e inquebrantable. Quería ser ella, pero aún no estaba allí. Cerré mi portátil, mis manos temblando. Algo tenía que ceder. Esa cena lo cambió todo. Me senté frente a mi madre y mi padre en la mesa del comedor, Mateo sonriendo desde su asiento. El aire estaba cargado de tensión, el tintineo de los cubiertos era el único sonido hasta que mi madre rompió el silencio. Clara, tenemos que hablar de tu futuro, dijo, su voz tan afilada como un cuchillo. Sabía lo que venía. Otra conferencia sobre unirme al negocio familiar de organización de eventos. Lo había escuchado 100 veces, pero esta noche había terminado de contenerme. No renunciaré a escribir guiones, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago. Es lo que amo. Los ojos de mi madre se entrecerraron. El amor no paga las facturas, Clara. Esta familia construyó algo real. Lo estás tirando por una fantasía. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. No es una fantasía. Soy buena en esto, mamá. He estado presentando guiones, recibiendo comentarios. Mateo me interrumpió con una risa. ¿Comentarios? ¿Quieres decir rechazos? Acepta, Clara. No sirves para esto. Sus palabras me atravesaron, pero me defendí. Al menos lo intento, Mateo. Tú solo sigues las órdenes de mamá como una marioneta. Mi padre, que había estado en silencio, finalmente habló, basta ya, Clara. Te estás avergonzando. Su voz era baja, pero golpeó como una bofetada. Me volví hacia él desesperada. Papá, sabes que he estado trabajando duro. ¿Por qué no puedes apoyarme? Apartó la mirada, su mandíbula tensa. Mi madre se levantó arrastrando su silla por el suelo. Este es tu hogar, Clara, pero solo si eres parte de esta familia. Si eliges esta tontería por encima de nosotros, estás fuera. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Mi voz tembló. El rostro de mi madre estaba helado. Ya no formas parte de esta familia. Vete. Mateo sonrió cruzándose de brazos. Mi padre solo miraba su plato. Me levanté, mis piernas temblando, y agarré mi bolso. No puedes estar hablando en serio, dije. Pero mi madre señaló la puerta. Tropecé hacia afuera, el aire frío de la noche golpeándome mientras el cerrojo hacía clic a mis espaldas. Golpeé la puerta gritando, mamá, papá, abran la puerta. Nada. Mi llave no funcionaba. Habían cambiado las cerraduras. Terminé en un hotel barato al final de la calle. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podían hacerme esto? Intenté llamar a mi madre, luego a mi padre, luego a Mateo. Sin respuesta. Mis mensajes de texto se quedaron sin leer.
Me senté en la rígida cama del hotel, desplazándome por mi aplicación bancaria para decidir mi próximo movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuenta de ahorros, la que compartía con Mateo para emergencias, estaba vacía. 1.000 euros desaparecidos. Llamé al banco, mis manos temblando. Los fondos fueron retirados ayer, dijo el empleado. Por Mateo Vargas, mi hermano. Se lo llevó todo. Miré mi teléfono, mi pecho oprimido por la traición. Mateo siempre había sido rencoroso, pero esto era un nuevo nivel bajo. Intenté llamarlo de nuevo, dejándole un mensaje de voz. ¿Por qué, Mateo? Ese era mi dinero. Sin respuesta. Pensé en la abuela Florence, como me diría que siguiera luchando. Pero ahora mismo sentía que lo había perdido todo. Mi hogar, mi familia, mis ahorros. Me acurruqué en la cama, mi portátil abierto en mi último guión, lo único que me quedaba. No me iba a rendir, pero no sabía cómo seguir adelante. Una semana después mi teléfono vibró con un mensaje. Todavía estaba escondida en ese barato hotel de Missoule, mi vida empacada en una maleta, mis ahorros desaparecidos. El correo electrónico era de Robert Kahn, el abogado del fideicomiso, y la línea de asunto me detuvo. Frío urgente fideicomiso Florence Walsh. Mi corazón dio un vuelco. La abuela Florence. Lo abrí, escaneando las palabras. Usted tiene derecho a activos bajo un fideicomiso establecido por Florence Walsh. Por favor, contácteme inmediatamente. ¿Activos? ¿Fideicomiso? No había oído hablar de ningún fideicomiso. Mis manos temblaron mientras marcaba el número de Robert. Clara, dijo su voz tranquila pero firme. Tu abuela estableció un fideicomiso para ti antes de fallecer. Garantiza tu derecho a permanecer en la casa familiar y proporciona fondos para tu carrera de escritura de guiones. Casi se me cae el teléfono. ¿La casa familiar donde mi madre y mi padre acababan de echarme y dinero para mi escritura? Hay más, añadió Robert. Florence te dejó una carta. Te la enviaré junto con los documentos del fideicomiso. Accedí a reunirme con él al día siguiente, mi mente dando vueltas. ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Los documentos llegaron al hotel, un sobre grueso con jerga legal y una carta sellada con la letra familiar de la abuela Florence. La abrí de golpe. Mis ojos se aguaron al leer sus palabras. Mi querida Clara, comenzaba. Siempre supe que tu corazón pertenece a tus historias. Este fideicomiso es mi forma de protegerte de aquellos que no te entienden, tu madre, tu padre, tu hermano. Intentarán controlarte, pero eres más fuerte que sus dudas. La casa es tuya para reclamarla, y los fondos son para tus sueños. No dejes que te quiten eso. Apreté la carta, lágrimas corriendo por mi rostro. La abuela Florence había previsto esto. Las demandas de mi madre, el silencio de mi padre, la traición de Mateo. Había planeado protegerme. Los detalles del fideicomiso eran asombrosos. Florence había reservado suficiente para cubrir mis gastos de manutención y apoyar mi escritura de guiones durante años. Había una cláusula que garantizaba que podía permanecer en la casa familiar sin importar lo que dijeran mi madre o mi padre. Tus padres fueron notificados del fideicomiso cuando Florence falleció, pero han ignorado sus términos, explicó Robert por teléfono. El cierre de la puerta activó una revisión automática. Apreté la carta con más fuerza. Lo sabían, y aún así me echaron. Volví a leer las palabras de Florence, su voz resonando en mi cabeza. Eres más fuerte que sus dudas. Había escrito sobre mi infancia, como me sentaba en su regazo garabateando historias mientras ella sonreía. Tu madre quería que encajaras en su molde, escribió. Pero vi tu fuego. Este fideicomiso es tu libertad. Cada línea se sentía como un salvavidas que me sacaba de la desesperación en la que me estaba ahogando. Pero también me quemaba. Mi madre, mi padre y Mateo me habían ocultado esto. Me habían cerrado la puerta de mi propia casa, robado mis ahorros. ¿Cómo pudieron? Llamé a Robert de nuevo, mi voz ahora más firme. ¿Cuál es el siguiente paso? Esbozó una reunión para hacer cumplir los términos del fideicomiso, advirtiéndome que podría volverse complicado. Tu familia podría luchar contra esto, dijo.
Han estado gestionando el fideicomiso y hay discrepancias. ¿Discrepancias? Mi estómago se retorció. ¿Habían manipulado el fideicomiso? Pensé en la cara sonriente de Mateo, los 1.000 euros desaparecidos de mi cuenta. Esto no se trataba solo de la casa o el dinero. Se trataba de control. Pasé la noche repasando los documentos del fideicomiso, resaltando cláusulas, tomando notas. Florence lo había pensado todo. Protecciones legales, financiación, plazos, incluso una provisión para honorarios legales si el fideicomiso era impugnado. Sentí su fuerza en cada palabra, su fe en mí. Pero la duda también se coló. Enfrentarme a mi madre, mi padre y Mateo significaría reabrir viejas heridas. ¿Podría hacerlo? La sala de reuniones se sentía como un campo de batalla. Me senté frente a mi madre, mi padre y Mateo. Sus rostros, una mezcla de desafío e inquietud. Robert Kahn, el abogado del fideicomiso, se encontraba al frente de la mesa, su maletín abierto, los papeles cuidadosamente apilados. Mis manos apretaban la carta de la abuela Florence, sus palabras alimentando mi resolución. Este era el momento de recuperar lo que era mío. Robert carraspeó, su voz firme. Estamos aquí para abordar el fideicomiso Florence Walsh y su mala gestión. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Mala gestión? Eso es absurdo. Mateo se echó hacia atrás con los brazos cruzados, su sonrisa apenas ocultando sus nervios. Mi padre miraba la mesa, silencioso como siempre. Robert no se inmutó. El fideicomiso se estableció para garantizar el derecho de Clara a la casa familiar y fondos para su carrera de escritura de guiones, dijo, deslizando un documento hacia adelante. Sin embargo, se retiraron 150.000 euros sin el consentimiento de Clara y se utilizaron para mejorar Blair Eventos. Mateo se burló. Eso es mentira. La empresa necesitaba esos fondos, pero su voz flaqueó. Crucé miradas con él, mi ira se encendió. Tú también te llevaste mis ahorros, Mateo. 1.000 euros desaparecidos. Ahora esto se revolvió incómodamente sin decir nada. Robert continuó presentando los registros bancarios. Estas transacciones se rastrean hasta Carol y Mateo Vargas, aprobadas por Richard Vargas. El fideicomiso prohíbe explícitamente el uso personal de sus fondos. El rostro de mi madre se contorsionó. Construimos esa empresa de la nada. Clara no merece ni un euro si no contribuye. Sus palabras dolieron, pero ya no dejaba que me hirieran. Contribuir, espeté. Me cerraste la puerta de mi propia casa, mamá. La abuela Florence quería que la tuviera. Mi padre finalmente habló, su voz baja. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia. Negué con la cabeza. No, papá. Hicisteis lo mejor para vosotros. Robert presentó más pruebas, correos electrónicos, estados financieros, pruebas del gasto de la familia en equipos de oficina nuevos y marketing para la empresa. Cada página era una traición, una confirmación de que sabían del fideicomiso y lo habían ignorado. Esto es una clara violación, dijo Robert. Clara tiene derecho a la casa y a los fondos restantes más daños por la cantidad malversada. Mateo golpeó la mesa con la mano. No te llevarás nada, Clara. Eres una fracasada que lo malgastará en tus estúpidas películas. Su exabrupto solo fortaleció mi resolución. Me levanté, mi voz firme. He terminado con esta familia. Quiero el apartamento en Missoula como permite el fideicomiso. Me llevaré los fondos que la abuela Florence dejó para mi escritura y con esto se acaba. Mi madre jadeó. ¿No puedes simplemente irte? Pero mantuve su mirada. Tú te fuiste primero cuando cerraste esa puerta. Robert asintió, tomando notas. La propuesta de Clara se alinea con los términos del fideicomiso. La escritura del apartamento puede ser transferida y los fondos se liberarán a su cuenta. Se volvió hacia mi madre, mi padre y Mateo. También se enfrentarán a una auditoría por los 150.000 euros. La sonrisa de Mateo desapareció y el rostro de mi madre palideció. Mi padre solo parecía derrotado. Sus manos se juntaron con fuerza. Sentí una mezcla de triunfo y dolor. El fideicomiso de la abuela Florence era mi salvavidas, pero enfrentarme a mi familia así dolía más de lo que esperaba.
Podríais haberme apoyado, dije, mi voz quebrándose. En lugar de eso, me robasteis. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado de escuchar. Me llevo lo mío y sigo adelante. Robert me entregó un bolígrafo para firmar el acuerdo preliminar, su expresión tranquila pero aprobatoria. Mientras firmaba, pensé en las palabras de la abuela Florence. Eres más fuerte que sus dudas. Sabía que intentarían quebrarme, pero me había dado las herramientas para defenderme. El apartamento sería mi nuevo comienzo, un lugar para escribir sin su juicio. Los fondos me permitirían presentar mis guiones, quizás incluso producir un cortometraje. Miré a mi madre, mi padre y Mateo por última vez. Su silencio lo dijo todo. Habían perdido el control. Al salir de esa habitación, me sentí más ligera, pero el peso de perder a mi familia persistía. No quería sus disculpas ni sus excusas. Quería libertad. 2 semanas después, los papeles estaban firmados. Robert Kahn llamó para confirmar que el fideicomiso Florence Walsh había finalizado la transferencia de un apartamento en Missoula a mi nombre. Mi madre, mi padre y Mateo no tuvieron más remedio que aceptar. Arrinconados por el peso legal de los deseos de la abuela Florence, sus firmas en el acuerdo se sintieron como una rendición, pero sabía que habían luchado hasta el último momento. La voz de Robert era firme por teléfono. Los fondos del fideicomiso cubrieron la compra del apartamento, y el saldo restante es tuyo para tu escritura de guiones. El control de la familia sobre el fideicomiso ha terminado. Me paré en el apartamento vacío, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, las llaves en mi mano. Era un pequeño lugar de un dormitorio. Nada lujoso, pero era mío. Se acabaron las habitaciones de hotel, se acabaron las puertas cerradas. Puse mi portátil en la encimera de la cocina, imaginando noches largas escribiendo guiones sin las conferencias de mi madre ni las burlas de Mateo. Pero la victoria fue agridulce. Había ganado, pero a costa de mi familia. Blair Evento se estaba desmoronando bajo las consecuencias. Robert les había advertido sobre la auditoría por los 150.000 euros que habían sustraído del fideicomiso. Las noticias se extendieron rápidamente en Missoula. Los clientes se retiraron, recelosos del escándalo. Un periódico local publicó una historia sobre la demanda insinuando mala conducta financiera. No leí más allá del titular. No necesitaba hacerlo. La reputación de la empresa se estaba desplomando y con ella el orgullo de mi madre y la arrogancia de Mateo. Mi padre siempre se había mantenido al margen, probablemente enterrándose en papeles para evitar el desastre. Bloqueé sus números esa misma semana. Mi madre intentó enviar un mensaje de texto una vez, un mensaje cortante sobre cómo resolver esto. Lo borré sin responder. Mateo dejó un mensaje de voz, su voz rebosante de resentimiento. ¿Te crees mejor que nosotros, Clara? Buena suerte por tu cuenta. Lo borré, mis manos firmes. Mi padre no se comunicó en absoluto. Eso fue lo que más dolió. Su silencio más fuerte que cualquier discusión. No quería sus disculpas ni su ira. La abuela Florence me había dado una salida, y la estaba aprovechando. Instalarme en el apartamento llevó tiempo. Compré un escritorio de segunda mano, una lámpara barata y algunas plantas para que el lugar se sintiera vivo. Cada mañana me sentaba junto a la ventana tomando café, tecleando escenas para un nuevo guión. Era sobre una mujer que reconstruía su vida después de la traición, su fuerza creciendo con cada paso. Las palabras fluían más fácilmente ahora, libres del peso de las expectativas familiares. Envié propuestas a pequeños estudios, mi confianza regresando poco a poco. Un productor en Bozeman me envió un correo electrónico interesado en un concepto de cortometraje. No era Hollywood, pero era un comienzo. A veces me encontraba mirando la carta de la abuela Florence guardada en un cajón para su custodia. Sus palabras eran mi ancla. Eres más fuerte que sus dudas. Trazaba la tinta, recordando su cálida sonrisa, su fe en mí. Sabía que mi madre intentaría moldearme, que Mateo me derribaría, que mi padre se quedaría al margen y no haría nada. Había construido esta red de seguridad, y finalmente era libre de usarla. Pero la libertad venía con sombras. Por la noche, cuando el apartamento estaba en silencio, sentía el dolor de lo que había perdido.
No la familia en la que se habían convertido, sino la que yo había esperado. La que donde mi madre podría haber animado mis guiones. Donde mi padre podría haber hablado. Donde Mateo podría haber sido un hermano en lugar de un rival. Aparté esos pensamientos, centrándome en el futuro. Los fondos del fideicomiso me daban margen para escribir, para perseguir mis sueños sin pasar apuros. No era rica, pero era suficiente. Un mes después, recibí una llamada de Robert. La auditoría estaba avanzando y la familia se enfrentaba a fuertes multas. Blair Eventos podría no sobrevivir. Le di las gracias, mi voz tranquila. Su caída no era mi objetivo, pero era su consecuencia. Colgué, abrí mi portátil y comencé a teclear. La historia no estaba terminada, la mía no, la que estaba en mi pantalla. Pero por primera vez sabía que escribiría mi propio final. Pasaron meses y mi mundo se volvió más brillante. El apartamento de Missoule se había convertido en mi santuario, sus paredes cubiertas de notas para mi último guión. Había volcado todo en mi escritura, y valió la pena cuando recibí un correo electrónico del Missoule Film Collective. Mi guión, un drama sobre una mujer que se liberaba de su pasado, había sido seleccionado para su programa de desarrollo de talentos. Miré la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Esto era real, una oportunidad para trabajar con profesionales, refinar mi oficio y quizás ver mi historia en pantalla. El programa comenzó en un teatro local donde conocí a Levi Carter, un joven director con un ojo agudo para los personajes, y a Tara Nguyen, una productora con habilidad para detectar potencial. Tus guiones tienen corazón, me dijo Levi durante un café después de nuestro primer taller. Es crudo, pero es honesto. Tara asintió, sus ojos brillantes. Necesitamos más voces como la tuya, Clara. Sigue empujando. Sus palabras se sintieron como un salvavidas, atrayéndome a una comunidad que valoraba mi trabajo. Comenzamos a reunirnos regularmente intercambiando ideas, criticando borradores y planeando proyectos. Unas semanas después, el director del programa me llamó. Clara, te invitamos a presentar tu guión a un panel de productores en el Northwest Film Forum, dijo. Mi estómago dio un vuelco. Una presentación a productores reales. Pasé días preparándome, ensayando frente al espejo de mi baño, canalizando la fe de la abuela Florence en mí. Eres suficiente. Su carta me lo recordó, todavía enmarcada en mi escritorio. El día de la presentación, me paré en una pequeña sala de conferencias en Seattle, mi voz firme mientras compartía mi historia. Los productores se inclinaron, haciendo preguntas, tomando notas. Una de ellas, una mujer con gafas afiladas, sonrió. Esto podría ser algo especial, dijo. Hablemos de los próximos pasos. Salí sintiendo que podía volar. De vuelta en Missoule, Levi y Tara se convirtieron en mis anclas. Levi me arrastraba a cenas nocturnas, dibujando listas de tomas en servilletas y debatiendo arcos de personajes. Tara me ayudó a navegar por el lado del negocio, conectándome con cineastas locales y enseñándome a presupuestar un cortometraje. Pasábamos los fines de semana en mi apartamento haciendo brainstorming sobre comida para llevar, riéndonos hasta que nos dolían los costados. No eran solo colegas. Eran mi familia elegida. El tipo de familia que nunca tuve con mi madre, mi padre o Mateo. Con ellos no tenía que demostrar mi valía. Me veían a mí, no a mis fracasos. A veces me sorprendía pensando en mi antigua familia. Un artículo de noticias mencionaba que Blair Eventos había perdido otro cliente importante. Su reputación todavía se tambaleaba por la demanda. Sentí una punzada preguntándome si mi madre alguna vez lamentó sus palabras o si mi padre deseaba haber hablado. Las redes sociales de Mateo se habían quedado en silencio, su bravuconería habitual reemplazada por el silencio. Pero no me comuniqué. Había tomado mi decisión, y ellos habían tomado la suya. La libertad significaba dejar ir, y estaba aprendiendo a abrazarla. El programa de desarrollo de talentos me impulsó a crecer. Reescribí mi guión, poliendo diálogos, profundizando personajes. Levi se ofreció a dirigir una versión corta, y Tara consiguió una pequeña subvención para financiarla. Filmamos en Missoule usando actores y lugares locales junto al río. Viendo mis palabras cobrar vida en el set, sentí una oleada de orgullo. Esto era por lo que había luchado, una oportunidad para contar historias que importaban.
El cortometraje fue aceptado en un festival regional, y los tres celebramos con vino barato en mi apartamento, brindando por nuevos comienzos. A través de todo, volví una y otra vez a la lección de la abuela Florence. Mi valor no provenía de la aprobación de los demás. Venía de adentro, de las historias que contaba, del trabajo que hacía, de las personas que elegía mantener cerca. Levi y Tara me lo recordaban todos los días, su apoyo, una base sólida. Ya no huía de mi pasado. Estaba construyendo algo nuevo. De pie en el balcón de mi apartamento contemplando la puesta de sol sobre el río Clark Fork, me sentí completa. Mi historia no estaba terminada, pero por primera vez, sabía que la estaba escribiendo en mis propios términos.